Chema, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden. Bienvenidos a Chema, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden. Soy Rangelis Robert. Y yo, Edward Esteves, nuevamente por aquí. Y juntos somos Chema, todo bien. Oye, Señores, excelente. aquí estamos otra vez con otra poderosa conversación. Ay, ay, ay. Y aquellos que nos están siguiendo han visto que hemos traído al vecino, al amigo, pero hoy nos toca... A la hija. Trajimos a la hija. A la hija. Pero hoy nos toca a alguien muy especial, que yo estoy muy emocionada de compartir este espacio. ¿Usted quiere decir algo antes de yo presentar? Bueno, que realmente no hemos lucido. Me voy a dar un poquito de bombo. No hemos lucido en los invitados que hemos traído. ¿Por qué? Porque han sido personas muy cercanas a nosotros y que realmente amamos. De verdad, pero hoy traemos... Dígalo usted ahí, porque a yo usted voy que a le hacer mi corresponde redoble más. de tambores. ¡Amigo! Gracias. Se puso bueno esto, señores. Aquí está la Cuñi. Gracias por tenerme aquí, por invitarme y por decir que me aman. No, pero usted sabe que eso es así, Yelva, ¿qué es lo que pasa? Sí, es así, yo me siento amada. Ahora creo que fue un cliché que dijimos. ¿Cómo así? Yo vi desde el primer episodio, Edward está enviando amor a todo el mundo. Sí. Señores, aquí tenemos a mi hermosa cuñada. Es Betty Yael Suárez. Y ella se va a presentar ella misma. Cuéntanos, ¿quién es Betty? Bueno, hola, gracias por tenerme aquí, por abrirme este espacio para que yo pueda compartir con ustedes, pero también con las personas que los ven un poquito sobre mí, sobre mi experiencia, ¿verdad? Y nada, poder uno expresarse un poco. Yo soy Betty, soy una mujer, madre, esposa, trabajadora, nada, que está en la vida siguiendo a Jesús y tratando de vivir la vida lo mejor posible. Aprovechando el tiempo que Dios nos tiene aquí. Hay algo que realmente valoramos de Betty, que es una mujer que aparte de que ella ha sido todo eso, como unos episodios anteriores que hemos tenido, es hija de Dios, sobre todo. Amén. Y créame que no consta, porque tiene una formación, aparte de la formación que tiene, como en el camino cristiano, ¿verdad? No ha constado hasta con la forma de crianza y más todo lo que ella ha vivido, que yo creo que es parte de lo que nos va a contar hoy. Y justo por eso, Betica, te trajimos. Señores, le decimos Betica porque ustedes saben. De cariño. Justo para hablar de fe. ¿Y qué pasa con esa fe cuando no entiendes lo que está pasando? Porque así como tú decías hace un momento, soy una mujer que está en la vida. La vida no te exime por tú decir que crees en Jesús de algunas cosas. Y ahí se pone en juego tu fe. Háblame un poquito, Betica, de esa fe, de cómo podemos nosotros mantenerla. Bueno, Edward mencionó que yo soy hija de Dios y realmente llegar a tener esa seguridad de yo soy hija de Dios no fue un camino necesariamente sencillo. Yo nací en un hogar, lo que dicen, un hogar cristiano, ¿verdad? Padres cristianos, hermanos cristianos, abuelos cristianos, bisabuelos cristianos, tíos cristianos, todo el mundo era cristiano. Y cualquiera pensaría que yo tuve el camino fácil y que nada, yo soy cristiana, todo el mundo es cristiano. Y realmente cuando llegué a ese momento de la adultez en el que yo tuve que detenerme y decir, ven acá, yo soy cristiana porque yo soy cristiana, porque yo creo en Dios, porque yo hice una decisión, o yo soy cristiana por inercia, por imposición, porque yo tenía que ir a la iglesia, porque yo no sé ser otra cosa. Y ese dilema fue difícil, salir de ese dilema, saber si era por imposición o si era realmente por decisión propia, si era que yo tenía fe en Dios realmente. Y entonces, cuando llegué a ese momento, entonces descubrí que no, que yo creía en Dios y que era por decisión personal, porque yo de verdad creía en Él y porque estando con Él es cuando yo estoy plena, estoy completa, porque Él es parte de mí. Y nada, así es, esa soy yo, ¿verdad? En términos espirituales y con relación a la fe, tú sabes que nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a querer controlar las cosas.
Y cuando nosotros no entendemos lo que está pasando o no sabemos cuál es el plan de Dios, perdemos un poco ese control. Ujú. La fe es rendir, humillar ese control y decir, yo no tengo el control, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero confío. Ujú. La Biblia no se equivoca y Dios nos dice que seamos como niños, ¿verdad? Correcto. Cuando ustedes tienen hijos, yo tengo hijas, cuando sus hijas tienen hambre, ustedes no la ven parada en la cocina pensando que van a comer, ¿verdad que no? Ujú. ¿Qué hacen ellas? Te piden a ti. Van donde ti, Van donde ti y te dicen, tengo hambre. tengo Ese es como hambre. el primer instinto. Como el cohete que me pusieron estos días. mira. Exacto. Ellas no se paran en la cocina a mortificarse, a pensar, ¿qué hay en esta nevera? ¿Qué yo puedo comer? ¿De dónde salió? ¿Con qué Ujú. se compró? ¿Cuánto costó? ¿Verdad? No. Ellas van donde ti y te dicen, mami, papi, tengo hambre. Bueno, pasa lo mismo con nosotros, con Dios, ¿verdad? Dios eso es lo que nos pide. Yo soy tu padre. Ven donde mí, confiando en que yo te voy a dar, sin tú sabes de dónde va a salir, si Ujú. tú sabes cómo ni cuánto me va a costar. Tú vienes donde mí y tú me dices, papi, tengo hambre. Y yo creo que la fe funciona mucho así, Como niños. como niños. ¿Y qué tú, ahora me surge la duda, que ni siquiera era una pregunta que estaba como, era estipulada, pero me impacta mucho cómo tú haces la conexión con tus hijas, con mis hijas, de que de repente tienen hambre y te dicen, tengo hambre, pero hay muchísimas cosas en la nevera, porque ellas no van y simplemente dicen, o sea, tienen esa dependencia con el padre. ¿Qué ha pasado, según tu percepción, en este tiempo que nosotros nos cuesta ser como niños? O sea, ahora mismo, nosotros como adultos te dicen, tienes que esperar, tengo hambre, pero para mí es más fácil yo buscar mis propios medios para poder satisfacer esa necesidad que quizá tomarme un tiempo y conectarme y creer y tener esa fe en Dios. ¿Qué entiendes tú? Lo que te digo, que nosotros tenemos esa tendencia a querer controlar, eh, porque el control nos da estabilidad o una percepción de estabilidad. Ujú. Cuando nosotros no tenemos el control de las cosas, entramos en ese estado de ansiedad en el que, ¿qué hago? Tengo que hacer algo. Ujú. Y lo voy a decir desde mi perspectiva como mujer, ¿verdad? Yo no sé, Edward nos podrá aclarar como hombre si ellos sienten eso, pero como mujer, nosotras tenemos esa sensación de querer controlarlo todo y es porque para nosotras la estabilidad es sumamente importante. Para nosotras esa calma, esa serenidad, ese yo sé lo que va a pasar, yo sé cómo se van a hacer las cosas, yo sé de dónde va a salir esto, aquello, es muy importante. Entonces, tener fe en Dios es soltar ese control. Y soltar ese control es complicado. Yo he hablado, he meditado mucho en lo que es la fe. Es como tú dices, es así mismo como dice el libro de Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera y la La convicción de lo que no se ve. de lo que- Vamos a poner eso en palabra llana. Sí, Es tú saber que algo va a pasar, aunque tú no sabes ni cómo, ni cuándo, ni dónde, Ni ni por dónde, ni qué, quién, a ni través de quién. quién. cuando no tú sabes. veas, cuando tú no veas, tú sepas que realmente el Padre de las luces, el Eterno, tiene el control. Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí es que tú has dicho, muchas veces nosotros perdemos el foco, nos desorientamos. ¿Por qué? Porque queremos confiar en En nosotros mismos, apoyarnos en nuestra propia apoyarnos en nuestra decisión, propia prudencia y todo eso. Ujú. De acuerdo a lo que tú dices, es la naturaleza del ser humano, de la mujer que tiene que ser el hombre porque es el proveedor y la mujer porque tiene que es la ayuda correcta, la que tiene que mantener todo en orden. Ujú. Porque el hombre, tú dices, no, el hombre es lo que hace, trabaja y cuarto para acá, cuarto para allá. El hombre trabaja, no, resuelve tú. ¿Tú me entiendes? Eso es lo del hombre. El hombre resuelve y la mujer que hace, administra. Porque aunque yo no quisiera reconocerlos, pero eso es lo que dice la misma palabra de Dios. Sí, ¿Tú me y así es entiendes? que las cosas funcionan bien. Cuando no es así, no funciona bien, No pero es otro funciona. tema. Ese es otro tema que te vamos a invitar. No a hablar. funciona, eso no funciona. Por eso es que ustedes como mujeres realmente necesitan tener la estabilidad. El hombre no, el hombre yo estoy trabajando, pero ¿qué es lo que pasa? Pero en los cuartos, ¿dónde están? Y tú, no, espérate, que la ropa, que los niños, que la merienda. Y el hombre así, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo estoy trabajando, ¿qué? Por Tengo eso que es que trabajar más, por pues eso hay es que que trabajar la más. mujer es la ayuda correcta, Ajá. porque al final del día se complementan. Y nosotras como mujeres nos toca, cuando dice administrar, se oye bonito. Ay, ella es la administradora Está del bien. hogar y de la familia. Pero esa administración, Trae una carga. uy,
poderosa. Claro. Entonces, ahí es que se ve la obra redentora. Den un aplauso a nosotras dos. ¿No? Ah, Betty, tú hablabas al inicio y decías, ok, nací en un hogar cristiano, pero llegó una etapa de mi vida donde yo tuve que darme cuenta de que si yo soy cristiana por inercia o soy cristiana porque realmente tomé esa decisión. Luego de eso, ¿verdad? De esa claridad mental que tuviste, ¿te ha pasado, siendo muy honesta, que a pesar de todo eso, tú te has encontrado en una situación de tu vida donde a pesar de eso, tu fe haya sido probada o tu fe haya sido dejada en un plano o un segundo plano para entonces empezar a entender a Dios y buscar respuestas en Dios más que descansar en aquel que da la respuesta? Sí, claro, yo pienso que todos hemos pasado por eso. Eh, Conocer a Dios, querer conocer a Dios no está mal. Está bien querer conocer a Dios y de hecho conocer verdaderamente a Dios, como lo conoció Job, ¿verdad? Que pasó por muchas situaciones. Job para mí es una de mis historias favoritas, pero es el mejor ejemplo de fe que yo pueda, eh, del que yo pueda hablar, ¿verdad? Job, en términos de la Biblia, es el mayor ejemplo de fe. Eh, es muy bonito que nos pase como a Job, que podamos decir en algún punto de nuestra vida, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Conocer a Dios es muy bueno. Yo pienso que cuando lo que sí entorpece la fe es querer entenderlo, porque nosotros podemos conocerlo y podemos saber cómo es su naturaleza. Nosotros podemos conocer su bondad, conocer su amor, conocer su misericordia. Lo que no debemos nunca es tratar de entender, pero ¿por qué? ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios piensa así? ¿O por qué Dios hace esto? Cuestionarlo. Ahí, eso sí yo pienso que puede entorpecer nuestra fe, porque cuando tratamos de entenderlo, estamos tratando de tener el control y entonces se vuelve una fe transaccional. Yo creo en ti si yo sé cuál es Ujú. tu plan. Si yo no sé cuál es tu plan, entonces ya yo no creo, ya yo no estoy esperando, no tengo esa fe porque no sé. Entonces ahí volvemos al tema del control. Como yo pierdo el control, como yo no sé cuál es tu plan, entonces intento hacer las cosas por mis propios medios. Y claro que para mí eso me ha pasado y de hecho es un tema porque ustedes me conocen, yo soy una gente muy movida, que le gusta resolver. Hay un problema, lo resolvemos así, lo Ujú. resolvemos. Entonces, en mi vida personal, cuando me llegan las situaciones, mi instinto es encontrar una solución. Yo lo puedo hacer así, yo lo puedo hacer así. Y muchas veces es difícil detenernos, depositarlo en Dios y esperar. Porque la fe también tiene que venir acompañada de paciencia. De la paciencia. Nosotros no podemos esperar que el Señor haga las cosas en nuestro tiempo, Ujú. sino en el tiempo de Él. Ujú. Entonces es muy difícil uno sencillamente decir, está bien, Señor, te lo dejo a ti, o yo Es voy a fácil. esperar a que tú me digas qué hacer. Ñeñe. A veces uno dice, no, esto hay que resolverlo ya, yo esto lo hacemos así, lo hacemos así. Y a mí se me da muy bien eso de encontrar soluciones y por lo tanto el ejercicio de la fe, ejercitar la fe, a mí se me hace complicado, pero ahí vamos en el camino, poco a poco, paso a paso y lo intentamos. Excelentemente bien. Pero mira, Uno como que escuchando a Betty se queda así, sí, se como que queda se como va así, como que en el timbre, en la voz, yo en voy a ella ver da- voy a ver si somos nosotros o también los que no verán lo sienten igual. Yo Señores, voy es a ver. así. Entonces ella de Déjenlo en los repente, comentarios. y de repente, ella está hablando así en serio y tú te vas y de repente te salta con un chiste y tú te caes como que, ¿Qué fue lo que pasó? ese es Betty. Era Betina, pero muchos, tú dices que uno lucha con la fe, uno siempre va a luchar con la fe. Uno siempre va a estar pendiente a lo que pasa. ¿Por qué? Porque por eso es que el Eterno me trató un día con ese tema, con relación a la fe, donde él me decía, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que integrar la fe a nosotros. Ujú. Es decir, comenzar a creer que realmente las cosas van a suceder. Ujú. Pero, como dijiste también, no que yo no se lo voy a dejar a Dios. Ok, no es que tú le quites el trabajo al Eterno, sino es que también tú pongas por obra, que tú comiences a caminar, ¿dónde? En fe, Así es. creyendo que las cosas van a suceder. Ujú, así. Porque como decía también, porque estoy mencionando algunos episodios atrás, lamentablemente nosotros nos sentamos a esperar que Dios resuelva. Así es. Pero sin embargo, Dios no va a resolver la cosa, como dijiste, en tu tiempo. La vida cristiana es un reto, ¿verdad? Ujú.
La gente piensa que es fácil, ven a la iglesia y todo se te va a resolver y no es así. La Biblia también dice la fe sin obra es Es muerta. Es muerta. muerta. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que saber cuándo Ujú. ya es hora de accionar. Ajá. Y para eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, ahí encontramos todo. Yo conocí una persona, mi nivel de fe todavía no llega ahí y espero que algún día llegue ahí, pero esa persona, si se iba de viaje con su familia, él ponía eso en oración. Señor, yo quiero ir de viaje, no te estoy diciendo a otro país, yo quiero hacer un viaje, por ejemplo, pon tú a Punta Cana con mi familia. Eso es algo que tú apruebas, es algo que Wow. está bien, si yo lo hago en esta fecha, tú Ujú. lo apruebas, tú me guías, tú vas a ir con nosotros. Y él leía su Biblia hasta que Dios le decía, sí, yo voy a ir contigo, Wow. o no, yo no voy a ir contigo. Y Tremendo. Increíble. él testificaba y te decía con versículo, el Señor me dijo aquí en este texto, sí, yo voy a ir contigo a ese viaje. Entonces, ese nivel de fe yo todavía no llego ahí, ¿verdad? Hay muchas cosas que en el día a día, en la rutina, uno las decide sin, tú sabes, pero la Biblia dice, la fe sin obra es Es muerta. muerta. No tiene que caminar en el fe. Ujú. Caminar, porque estamos, cada uno de nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque creímos, Sí, pero no nos sentamos, sino que comenzamos a caminar, Ajá. ¿verdad? En fe, en lo que creemos, voy a hacer así, en lo que creemos que Dios nos dijo, así es. Ujú. ¿verdad? Porque el creer que Dios nos dijo, en el tiempo vamos a ver realmente si fue Dios o fue mi propia concupiscencia que nos dijo. Y que realmente la fe es lo que te sostiene. Sin fe, así como dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Ujú. Porque el que cree tiene que tener la fe y la certeza de que le hay. Imagínense ustedes que nuestra fe simplemente sea una vana repetición y no está cimentada en nuestro espíritu. En vano es creer en el Señor, porque al final estamos haciendo algo que nosotros mismos lo sentimos Ujú. y lo creemos como cierto. Entonces es importante que nosotros analicemos esa fe. Y recuerdo que en una ocasión los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. No, ellos entendían que necesitaban Aumentanos la aún fe. más fe Ujú. para el tiempo que estaban viviendo y para el Dios que estaba caminando con ellos. Eso es Sin así. embargo, el Señor le decía, pero mis hijos, simplemente con el nivel de fe que ustedes tienen, si ustedes tuvieran la seguridad de esa fe, así sea del tamaño de un grano de mostaza, ustedes pudieran decirle a este monte, muévase y se mueve. Entonces, al final del día, es esa seguridad de esa confianza que tú tienes en el Señor y que en la medida que tú vayas confiando, descansando, soltando, como decía Betty, soltando ese control, entonces va a crecer aún más. Betica, el tiempo aquí se hace muy corto, pero al mismo tiempo muy rápido. Y uno quisiera hablar de tantas cosas y hacerte muchas preguntas. Así que recuerden escribir en los comentarios que Betty vuelva, porque tenemos mucho que hablar contigo. Pero no queremos que te vayas sin antes nos pudieses decir algunos tips o recomendaciones para que las personas hoy empiecen a confiar más en Dios, empiecen a aumentar su fe en un momento que el mundo tiene tantos caos, tantas muertes, tantas situaciones económicas, tantos voces que anuncian enfermedades y demás, tantos temas con los niños. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir fortaleciendo nuestra fe? Bueno, eso también viene en la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Dónde escuchamos la palabra de Dios? Su palabra, primeramente. Creer que el Señor nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra rendidos de verdad, con ese anhelo, ese deseo de escuchar a Dios, el Señor nos habla. Tal vez no la primera vez que tú la leas, tal vez no la segunda, pero cuando uno persiste, uno empieza a entender, el Espíritu Santo empieza a crecer en ti y entonces tú empiezas a entender esa palabra, a entender qué es lo que Dios te dice y ahí empieza a crecer la fe. La fe viene por el oír la palabra La de Dios, palabra de Dios. leer la Biblia, hablar con Dios, orar, ir a la iglesia, escuchar música buena, cristiana, pero buena, que sea de edificación. Y creo que también ya llevándolo a un tema, a un plano más llano, ¿verdad? Porque eso es en lo Ujú, ujú. espiritual y con relación a lo que dice la Biblia, que es claro. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Lo dice así textualmente. Entonces, voy a la iglesia, leo mi Biblia, tengo comunión con Dios, hablo con otros creyentes, me relaciono con otros creyentes que puedan compartir conmigo. Eso te va a aumentar la fe 100% garantizado. Y ya llevándolo a un plano más llano, yo pienso que la fe es un ejercicio, o sea, tú la puedes Ujú. ejercitar siempre haciendo una pausa.
antes de tomar una decisión, antes de hacer cualquier cosa, antes de incluso de decir palabras, uno hacer una pausa. Uno hacer una pausa y pensar, ¿verdad?, en Dios, en el Padre. Uno decir, Señor, ilumíname, ayúdame, recuérdame tu palabra, recuérdame qué dice sobre esta situación, sobre la otra. Y cuando nosotros hacemos esas pausas, entonces esa fe crece porque uno tiene el tiempo de recordar la palabra de Dios y decir, pero la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Déjame esperar en esa promesa, déjame confiar en ello. Entonces, yo entiendo que eso es lo que yo podría decir con relación a la fe, de cómo aumentarla, de cómo vivirla. Sumergiéndonos en la palabra. Amén. Y sobre todo, el Eterno nos hace un llamado, ¿verdad? Especialmente, escuchar, oír su palabra, pero a la vez tener esa certeza, tener esa identidad, porque muchas veces, aunque de una manera u otra, hasta con un Dios te bendiga, tu alma se transforma. Hasta con un Dios te bendiga y que tú le puedas poner atención a esa voz de Dios, que Él te diga, óyeme, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Entonces, inmediatamente ya tú puedes comenzar a entender y a creer con certeza de que tú eres un hijo amado realmente, que tú eres hijo de Dios. Con relación a eso, Eduardo, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra del Señor, nuestra fe cambia y nosotros lo podemos notar, porque dejamos de tener esa fe infantil que anda buscando señales. Mucha gente, mándame una señal, Señor, dame una señal, necesito una señal. Y a veces eso no es fe. Y a veces la señal te está pasando por el lado, pero tú tienes tanta emoción, tanta ansiedad, que tú no estás pendiente a eso, tú ni te das cuenta. Así es. Y nosotros, te decía, nosotros podemos ver ese cambio en nuestra fe. Nosotros podemos decir, podemos ver esa madurez ¿Qué en nuestra fe. ¿Qué cambio, Betty? ¿Qué cambio puede ser? ¿Qué cambio podemos ver en esa persona que está siendo transformada por el Eterno, por su presencia? Bueno, cuando la fe madura, uno puede empezar a ver calma, gozo, incluso en los momentos difíciles. Dice, pero ¿y por qué esa persona está contenta? ¿Por qué esa persona está tan calmada, tan tranquila? Porque tiene una fe madura. Una fe que sabe esperar, sin necesidad de pedir señales, sin necesidad de exaltarse, sin necesidad de estar llorando, que también hay gente que tiene yo tengo fe, pero tú lo ves, que se están volviendo locos. Y la verdad, eso es una fe inmadura. No digo que no sea fe, pero es una fe que no ha madurado. Entonces, cuando tú ves una persona con una fe madura, tú ves esa calma, ese gozo, ese sosiego, que solamente Cristo da cuando nosotros nos acercamos. Esa manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Así es. Así es. Señores, ya se nos ha acabado, se ha terminado este tiempo poderoso, que quisiéramos que sea eterno, porque la verdad que Betty has traído algo muy importante a esta conversación sobre la mesa, la importancia de tener fe. Sin fe, señores, y lo dijimos hace un momento, es imposible caminar, es imposible agradar al Señor. Y hoy es un llamado a nosotros que decidimos voluntariamente, así como Betty también lo decidió en su momento, servir a un Dios vivo, de que analicemos cómo está nuestro caminar y que nosotros, a pesar de que vamos a tener situaciones, no prefiramos, así que se dice, ¿verdad? Sí. Okay. Cuestionar a Dios, buscar entender al Señor, sino que empecemos a descansar en Él, como los niños. ¿Qué mensaje le dejas a aquellos que nos están viendo para que se puedan quedar en resumen con esto tan poderoso que tú nos has venido a traer en el episodio de hoy? Bueno, decirles, lean a Job, pero léanlo como cuando uno lee una novela, que uno se entra en la historia. Y tener ese anhelo de ser como Job, no por por las situaciones que él pasó, ¿verdad? Porque perder sus hijos, su casa, sus bienes, su esposa, sus amigos, su salud, él lo perdió todo. No queremos pasar por eso, ¿verdad? Sino conocer a Dios como lo conoció Job y tener esa fe que él tuvo, que fue decir, aunque me matare, en él esperaré. Él sabía que algo iba a pasar. Él sabía que Dios tenía un plan y que Dios tenía un propósito con todo lo que a él le estaba pasando. Y él estaba en cama, tirado, y él estaba tranquilo porque él sabía que algo iba a pasar. Y cuando entonces tenemos esa fe,
podemos decir, así como yo dije ahorita, y de verdad, cuando uno llega a ese momento, yo lo digo porque yo lo viví, en el que uno dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es algo que, o sea, experimentar eso es algo demasiado hermoso. O sea, eso te trae un gozo, una paz, una alegría a tu vida, que no se compara con nada se compara, ni siquiera Ujú. con la llegada de los hijos. O sea, que es una cosa que tú sabes, que llena a un que nos padre, cambia. que nos padre. Ni una boda, ni una pareja, ni un viaje, ni nada te llena como ese momento en el que tú dices, te conocí, te conozco, ya yo te vi, ya yo sé que es real, tú sabes. Entonces, nada, mi consejo, mi mensaje es que busquemos a Dios, que entremos en su palabra para que esa fe empiece a crecer y para que algún día, en algún momento, nosotros podamos decir como Job, te vi. Wow. Aleluya. Wow, señores, ha sido extraordinario, Betica. Agradeciéndote que hayas sacado un momentico de tu tiempo y a dejar a mis niñas, de verdad, que también son nuestras sobrinas, para compartir con todos aquellos que nos ven esto. Te damos las gracias y demás está decirte que te amamos muchísimo. Gracias, Betina, de verdad, y gracias por Gracias venir a a ti. Chema. Espero en Dios que te hayas sentido cómoda y que estés hábil, ¿verdad? Para Para una otras próxima, de verdad. invitaciones. Claro que sí, claro que sí. Gracias a ustedes por traerme. Bendigo su proyecto Amén. y les auguro mucho éxito. Amén. Señores, hasta aquí nuestro episodio o conversación de hoy. No queremos que te vayas sin antes recordarte que no solamente te quedes con esto, sino que lo comparta. Y como dicen nuestras niñas, dele like y suscribiros a nuestro canal. Así que nos vemos en una próxima. Chao, Shalom, chao. shalom, bye. Bye. Chema, conversaciones que despierta, transforman y trascienden.